La historia del cristianismo no se escribió solo con plumas de hombres. Entre las sombras de los apóstoles y los concilios, hubo mujeres que, con su fe, su valentía y a veces incluso con su sangre, tejieron los hilos invisibles que sostienen la tradición. No fueron santas de vitrales ni figuras de leyenda, sino mujeres de carne y hueso que desafiaron su tiempo. Sus nombres no siempre aparecen en los evangelios, pero sus actos resonaron en los siglos. Como la mujer que ungió a Jesús con perfume en Betania, un gesto que el propio Cristo llamó profético, en verdad os digo que donde quiera que se predique este evangelio en el mundo, también se contará lo que ella ha hecho, para memoria de ella. Marcos 14:9. Así comenzó su legado. No todas fueron mártires, pero todas fueron testigos. Algunas, como Lidia de Tiatira, comerciante de púrpura, abrieron sus casas y sus bolsas para sostener a Pablo y su misión. Otras, como Priscila, corrigieron al mismo Apolo en Efeso, demostrando que el conocimiento espiritual no tenía género. Y luego están las que no dejaron nombres, solo huellas, las que llevaron el mensaje a través de los caminos polvorientos, las que cuidaron a los enfermos en las catacumbas, las que susurraban oraciones junto a los condenados. La historia oficial las olvidó, pero Dios no. Porque cuando el apóstol Pablo habla de los que han trabajado en el Señor, no excluye a nadie. Y cuando Jesús dice, quien a vosotros recibe, a mí me recibe, no hace distinciones. Estas mujeres no esperaron permiso. Actuaron. Y en ese actuar, escribieron su propia historia. Una historia que, como el grano de mostaza, creció en silencio hasta convertirse en un árbol donde anidan las aves del cielo. La historia del cristianismo no sería la misma sin ellas. Mujeres que, en un mundo donde su voz era silenciada, lograron dejar una huella imborrable. No fueron santas de vitrales, sino mujeres de carne y hueso, con dudas, luchas y una fe que desafió las convenciones. Entre ellas, una figura que emerge como un faro en la oscuridad, Perpetua, la noble romana que, a los 22 años, enfrentó la arena del Coliseo con una serenidad que desconcertó a sus verdugos. En sus escritos, que llegaron hasta nosotros como un eco de su valentía, hay una frase que resuena: soy mujer, pero el poder de Cristo me sostiene. No era un grito de rebeldía, sino una afirmación de identidad. Perpetua no renunció a su género, pero tampoco permitió que la definiera. Su martirio, registrado en el siglo III, no fue solo un acto de resistencia, sino un testimonio de que la fe trasciende las estructuras sociales. Como la viuda del Evangelio de Lucas, que dio todo lo que tenía, Perpetua dio lo más valioso, su vida, pero también su voz. Y esa voz, escrita en las catacumbas, sigue resonando hoy. Porque la historia del cristianismo no se escribe solo con nombres de apóstoles, sino con mujeres que, como ella, decidieron que su fe no sería un secreto. La historia del cristianismo no sería la misma sin. La historia del cristianismo no se escribió solo con plumas de hombres. Entre las sombras de los apóstoles y los concilios, hubo mujeres que, con su fe, su valentía y a veces incluso con su sangre, tejieron los hilos invisibles que sostienen la tradición. No fueron santas de vitrales ni figuras de leyenda, sino mujeres de carne y hueso que desafiaron su tiempo. Sus nombres no siempre aparecen en los evangelios, pero sus actos resonaron en los siglos. Como la mujer que ungió a Jesús con perfume en Betania, un gesto que el propio Cristo llamó profético, en verdad os digo que donde quiera que se predique este evangelio en el mundo, también se contará lo que ella ha hecho, para memoria de ella. Marcos 14:9. Así comenzó su legado. No todas fueron mártires, pero todas fueron testigos. Algunas, como Lidia de Tiatira, comerciante de púrpura, abrieron sus casas y sus bolsas para sostener a Pablo y su misión. Otras, como Priscila, corrigieron al mismo Apolo en Efeso, demostrando que el conocimiento espiritual no tenía género. Y luego están las que no dejaron nombres, solo huellas, las que llevaron el mensaje a través de los caminos polvorientos, las que cuidaron a los enfermos en las catacumbas, las que susurraban oraciones junto a los condenados.
La historia oficial las olvidó, pero Dios no. Porque cuando el apóstol Pablo habla de los que han trabajado en el Señor, no excluye a nadie. Y cuando Jesús dice, quien a vosotros recibe, a mí me recibe, no hace distinciones. Estas mujeres no esperaron permiso. Actuaron. Y en ese actuar, escribieron su propia historia. Una historia que, como el grano de mostaza, creció en silencio hasta convertirse en un árbol donde anidan las aves del cielo. La historia del cristianismo no sería la misma sin ellas. Mujeres que, en un mundo donde su voz era silenciada, lograron dejar una huella imborrable. No fueron santas de vitrales, sino mujeres de carne y hueso, con dudas, luchas y una fe que desafió las convenciones. Entre ellas, una figura que emerge como un faro en la oscuridad, Perpetua, la noble romana que, a los 22 años, enfrentó la arena del Coliseo con una serenidad que desconcertó a sus verdugos. La historia del cristianismo no se escribió solo con plumas de hombres. Entre las sombras de los apóstoles y los concilios, hubo mujeres que, con su fe, su valentía y a veces incluso con su sangre, tejieron los hilos invisibles que sostienen la tradición. No fueron santas de vitrales ni figuras de leyenda, sino mujeres de carne y hueso que desafiaron su tiempo. Sus nombres no siempre aparecen en los evangelios, pero sus actos resonaron en los siglos. Como la mujer que ungió a Jesús con perfume en Betania, un gesto que el propio Cristo llamó profético, en verdad os digo que donde quiera que se predique este evangelio en el mundo, también se contará lo que ella ha hecho, para memoria de ella. Marcos 14:9. Así comenzó su legado. No todas fueron mártires, pero todas fueron testigos. Algunas, como Lidia de Tiatira, comerciante de púrpura, abrieron sus casas y sus bolsas para sostener a Pablo y su misión. Otras, como Priscila, corrigieron al mismo Apolo en Efeso, demostrando que el conocimiento espiritual no tenía género. Y luego están las que no dejaron nombres, solo huellas, las que llevaron el mensaje a través de los caminos polvorientos, las que cuidaron a los enfermos en las catacumbas, las que susurraban oraciones junto a los condenados. La historia oficial las olvidó, pero Dios no. Porque cuando el apóstol Pablo habla de los que han trabajado en el Señor, no excluye a nadie. Y cuando Jesús dice, quien a vosotros recibe, a mí me recibe, no hace distinciones. Estas mujeres no esperaron permiso. Actuaron. Y en ese actuar, escribieron su propia historia. Una historia que, como el grano de mostaza, creció en silencio hasta convertirse en un árbol donde anidan las aves del cielo. La historia del cristianismo no sería la misma sin ellas. Mujeres que, en un mundo donde su voz era silenciada, lograron dejar una huella imborrable. No fueron santas de vitrales, sino mujeres de carne y hueso, con dudas, luchas y una fe que desafió las convenciones. Entre ellas, una figura que emerge como un faro en la oscuridad, Perpetua, la noble romana que, a los 22 años, enfrentó la arena del Coliseo con una serenidad que desconcertó a sus verdugos. En sus escritos, que llegaron hasta nosotros como un eco de su valentía, hay una frase que resuena: soy mujer, pero el poder de Cristo me sostiene. No era un grito de rebeldía, sino una afirmación de identidad. Perpetua no renunció a su género, pero tampoco permitió que la definiera. Su martirio, registrado en el siglo III, no fue solo un acto de resistencia, sino un testimonio de que la fe trasciende las estructuras sociales. Como la viuda del Evangelio de Lucas, que dio todo lo que tenía, Perpetua dio lo más valioso, su vida, pero también su voz. Y esa voz, escrita en las catacumbas, sigue resonando hoy. Porque la historia del cristianismo no se escribe solo con nombres de apóstoles, sino con mujeres que, como ella, decidieron que su fe no sería un secreto. La historia del cristianismo no sería la misma sin ellas. La historia del cristianismo no se escribió solo con plumas de hombres. Entre las sombras de los apóstoles y los concilios, hubo mujeres que, con su fe, su valentía y a veces incluso con su sangre, tejieron los hilos invisibles que sostienen la tradición.
No fueron santas de vitrales ni figuras de leyenda, sino mujeres de carne y hueso que desafiaron su tiempo. Sus nombres no siempre aparecen en los evangelios, pero sus actos resonaron en los siglos. Como la mujer que ungió a Jesús con perfume en Betania, un gesto que el propio Cristo llamó profético, en verdad os digo que donde quiera que se predique este evangelio en el mundo, también se contará lo que ella ha hecho, para memoria de ella. Marcos 14:9. Así comenzó su legado. No todas fueron mártires, pero todas fueron testigos. Algunas, como Lidia de Tiatira, comerciante de púrpura, abrieron sus casas y sus bolsas para sostener a Pablo y su misión. Otras, como Priscila, corrigió al mismo Apolo en Efeso, demostrando que el conocimiento espiritual no tenía género. Y luego están las que no dejaron nombres, solo huellas, las que llevaron el mensaje a través de los caminos polvorientos, las que cuidaron a los enfermos en las catacumbas, las que susurraban oraciones junto a los condenados. La historia oficial las olvidó, pero Dios no. Porque cuando el apóstol Pablo habla de los que han trabajado en el Señor, no excluye a nadie. Y cuando Jesús dice, quien a vosotros recibe, a mí me recibe, no hace distinciones. Estas mujeres no esperaron permiso. Actuaron. Y en ese actuar, escribieron su propia historia. Una historia que, como el grano de mostaza, creció en silencio hasta convertirse en un árbol donde anidan las aves del cielo. La historia del cristianismo no sería la misma sin ellas. Mujeres que, en un mundo donde su voz era silenciada, lograron dejar una huella imborrable. No fueron santas de vitrales, sino mujeres de carne y hueso, con dudas, luchas y una fe que desafió las convenciones. Entre ellas, una figura que emerge como un faro en la oscuridad, Perpetua, la noble romana que, a los 22 años, enfrentó la arena del Coliseo con una serenidad que desconcertó a sus verdugos. En sus escritos, que llegaron hasta nosotros como un eco de su valentía, hay una frase que resuena: soy mujer, pero el poder de Cristo me sostiene. No era un grito de rebeldía, sino una afirmación de identidad. Perpetua no renunció a su género, pero tampoco permitió que la definiera. Su martirio, registrado en el siglo III, no fue solo un acto de resistencia, sino un testimonio de que la fe trasciende las estructuras sociales. Como la viuda del Evangelio de Lucas, que dio todo lo que tenía, Perpetua dio lo más valioso, su vida, pero también su voz. Y esa voz, escrita en las catacumbas, sigue resonando hoy. Porque la historia del cristianismo no se escribe solo con nombres de apóstoles, sino con mujeres que, como ella, decidieron que su fe no sería un secreto. La historia del cristianismo no sería la misma sin ellas.